Tenga excelente día, ingeniera Caterine Aski. Mi nombre es Delfín Walinga, soy estudiante del tercer año del bachillerato. Voy a dar una exposición de inglés. El tema diferencia entre inglés y español. Es muy importante conocer las diferencias cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo, porque muchas veces cometemos errores por aplicar o las reglas de nuestro idioma materno. Aquí como ejemplo he tomado algunas diferencias que a continuación me gustaría exponer un poco para entender. Por ejemplo, la diferencia principal es la conjugación de los verbos. En inglés la conjugación del verbo es más fácil que en español. Por ejemplo, si cogemos un verbo go, el ir, es un verbo irregular. Por ejemplo, si conjugamos en el presente sería I go, you go, they go, we go, etc. En el pasado igual sería I went, you went, they went, we went, etc. Que no cambia prácticamente. Pero en español si nosotros nos conjugar, ustedes puede usted ver que puedo decir yo fui, tú fuiste, ellos fueron, etc. Hay unas de las diferencias que podemos ver. Y también otras de las diferencias que encontramos en inglés entre inglés y español es el verbo auxiliar. En español no existen los verbos auxiliares. En inglés utilizamos mucho para hacer preguntas, negaciones o en oraciones. Los verbos más comunes que tenemos, los verbos auxiliares en inglés, son el verbo to be, el verbo to do o to have. Tenemos el will. Por ejemplo, algunos se usan para hacer preguntas en presente y otros para hacer preguntas en pasado. El verbo do por sí solo es un verbo, pero si lo encuentras antes de un verbo, esto se convierte ya en un verbo auxiliar. Por ejemplo, do you play soccer? What do you do? Etcétera, ¿no es cierto? Eso son unas preguntas en presente, pero también se puede usar el will para hacer una pregunta en el futuro. Will you go to eat? O we will go to travel, no, preguntas como esas, ¿no es cierto? También los adjetivos que son muy importantes también. En este caso, en el inglés van antes que los sustantivos. Los adjetivos en inglés no tienen género ni plural. Por ejemplo, digamos, la chica es alta, los chicos son altos. En inglés podemos decir the girl is tall, the boys are tall. Por ejemplo, no determina género ni tampoco plural. Los sustantivos, la mayoría de las veces, en inglés no tienen género. En español el artículo determina el género del sustantivo. Entonces prácticamente para conjugar o hacer oraciones nosotros debemos saber bien qué tipo de, por ejemplo, en la diferencia entre ¿cómo le diría? El género que podemos usar en inglés. Y el inglés no se lee fonéticamente. Esto quiere decir que muchas veces nosotros tenemos problema al pronunciar, porque en español se pronuncia como se escribe, en inglés no se pronuncia como se escribe. Muchas veces una palabra tiene como 5 pronunciaciones. Por ejemplo, la letra I. Hay muchas veces que se usa I, pero a veces se dice I, ¿no es cierto? Y también la letra A, muchas veces se usa como A, o a veces en la combinación entre A e E, o a su vez una pronunciación medio larga. Por ejemplo, cap, hat, es la misma A pero con diferencia. Entonces, para poder aprender un idioma nuevo es muy importante saber las diferencias, especialmente las conjugaciones, dónde usar los verbos auxiliares, adjetivos, cómo van los sustantivos. Prácticamente en inglés he aprendido que la pronunciación es buena. Para llegar a tener una mejor pronunciación es bueno leer, escuchar música en inglés o a su vez escuchar las personas que hablan el inglés propio. Muchas gracias.